Satoshi maníacos, ayer y anteayer el mercado nos volvió a dejar esa sensación rarísima que ya conocemos demasiado bien. Bitcoin no se derrumba, pero tampoco termina de liberar toda la tensión. Y cuando pasa eso, cuando el precio parece respirar despacio mientras todos miran la siguiente vela como si fuera un oráculo, normalmente la historia importante no está en la pantalla del gráfico. Está detrás. Ahora mismo Bitcoin ronda los $72.900, así que XD, la pregunta no es solo si va a romper o corregir, sino qué clase de estructura se está levantando alrededor del ecosistema cripto mientras medio mercado sigue distraído mirando únicamente el precio. Porque hoy tenemos tres piezas muy serias sobre la mesa. Primera. En Estados Unidos vuelven a empujar la Clarity Act, o sea, el intento de poner reglas federales más claras al mercado de activos digitales. Segunda. La CFTC no solo habla, sino que acaba de montar un grupo de trabajo dedicado a cripto, blockchain, inteligencia artificial, sistemas autónomos y contratos de eventos. Y tercera. Un tribunal federal acaba de frenar a Arizona en su ofensiva contra Kalshi, reforzando de momento la idea de que la autoridad federal quiere marcar territorio sobre estos nuevos mercados. Esto ya no suena a ruido, esto ya suena a diseño. Y aquí, criptonautas, va la regla de riesgo de hoy, antes de seguir, porque esto hay que decirlo claro. Escenario A. El mercado interpreta todo esto como apertura institucional y claridad regulatoria, y entonces Bitcoin, altcoins y productos ETF ganan una autopista nueva. Escenario B. El mercado descubre demasiado tarde que esa claridad también puede significar vigilancia, perímetro legal y absorción del ecosistema dentro de un marco mucho más controlado. O sea, sí, claridad, pero con correa. Y eso cambia por completo la lectura de lo que estamos viendo. Lo primero que me llama la atención, y bastante, es que el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, pidió el 9 de abril que el Congreso apruebe la Clarity Act, defendiendo que sin reglas claras la innovación y la inversión en cripto se van fuera de Estados Unidos. Reuters también recordó que el choque entre banca y cripto sobre las recompensas de stablecoins había sido uno de los grandes bloqueos del proyecto. Y en paralelo, medios sectoriales reportaron que Brian Armstrong volvió a alinearse con la idea de aprobarla, o sea, la película cambió, lo que hace unos meses era fricción ahora empieza a parecer coordinación. Y eso XD, sinceramente, ya no es una señal pequeña. Pero fíjate en esto, porque aquí es donde el asunto se pone más interesante. El 10 de abril la CFTC anunció oficialmente su Innovation Task Force, y no la montó para hablar en abstracto. La montó para trabajar en un marco regulatorio claro sobre criptoactivos, blockchain, IA, sistemas autónomos y prediction markets. O sea, no están reaccionando a una sola tendencia. Están intentando dibujar de una vez el perímetro del siguiente mercado híbrido: dinero digital, automatización, contratos sobre eventos y nuevas infraestructuras financieras. Y claro, cuando un regulador empieza a juntar todo eso en la misma mesa, es porque entiende que ya no son sectores separados. Son partes del mismo sistema. Y 2 horas después, o casi con esa sensación, llega la otra pieza: el Tribunal Federal bloquea la represión de Arizona contra Kalshi. La propia CFTC dijo que la orden temporal impedía al Estado seguir con cargos criminales contra mercados designados regulados por la agencia, y Reuters subrayó que el choque de fondo es sobre quién manda realmente en estos contratos de eventos, si los estados o la autoridad federal. Traducido al idioma del canal, Washington no está intentando apagar este tipo de mercados, está intentando asegurarse de que pasen por su puerta. Esa diferencia es gigantesca. Y déjame decírtelo claro, eso huele muchísimo más a construcción de poder que a simple protección del consumidor. Ahora, surfeadores de la blockchain, vamos a la segunda capa del tablero, porque aquí entra el capital.
Bitwise presentó una enmienda de su S1 para el Bitwise Hyperliquid ETF, con ticker BHYP, cotización prevista en NYSE exposición directa a Hyperliquid y hasta un objetivo secundario de obtener rendimiento vía staking. Además, el documento fija una comisión del 0,67% anual. Y esto, Satoshi maníacos, no es una anécdota de nicho. Esto significa que el mercado ETF no se quiere quedar solo con Bitcoin o Ethereum. Quiere empezar a empaquetar nuevas capas del ecosistema para volverlas digeribles al capital tradicional. Y ahí XD, es donde uno se ríe un poco por no llorar. Pasan años diciéndote que esto era el salvaje oeste, y en cuanto ven negocio empiezan a ponerle envoltorio institucional a toda velocidad. Mientras tanto, XRP sigue moviéndose en una zona delicada, con análisis recientes señalando un rango muy vigilado entre soporte alrededor de $1,30 y resistencia cerca de $1,40. XRP y las altcoins están esperando a que alguien les diga si esta nueva etapa será expansión o filtro. Y eso encaja perfecto con el momento actual del mercado cripto. Pero la tercera pieza del mapa es la que de verdad me hace arquear la ceja. Porque el nuevo orden no se está construyendo solo con leyes y ETFs. También se está montando con infraestructura de IA. El 10 de abril, CoreWeave anunció un acuerdo plurianual con Anthropic para soportar el desarrollo y despliegue de la familia de modelos Claude, con capacidad de cómputo entrando en línea más adelante este mismo año. Y además la propia compañía presume de que 9 de los 10 principales proveedores de modelos de IA ya usan su plataforma. ¿Ves lo que está pasando? Al mismo tiempo que levantan el marco regulatorio del dinero digital, están levantando también la autopista computacional del sistema que viene. No es casualidad, eso ya parece arquitectura. Ahora bien, aquí viene el choque con el discurso bonito de los ejecutivos. Porque una cosa es vendernos la IA como productividad infinita con sonrisa corporativa. Y otra muy distinta es lo que empieza a sugerir la evidencia real. Reuters recogió en febrero que, por ahora, los datos apuntan a una realidad más mixta. La IA está ayudando y sustituyendo trabajadores al mismo tiempo, no en una línea simple de todo será maravilloso, ni tampoco en el apocalipsis automático que algunos venden para ganar clics. O sea, incluso en el frente laboral, la historia real es más incómoda, más gris y más estructural. Y eso importa mucho, guerreros, porque cuando tecnología, regulación y capital empiezan a moverse a la vez, el empleo nunca queda al margen. Y justo cuando piensas que todo esto ya era suficiente, aparece la dimensión geopolítica. Chainalysis publicó que pagar a Irán en criptomonedas para transitar por el estrecho de Hormuz implicaría un riesgo de cumplimiento significativo para los transportistas, y recordó además que la actividad on-chain asociada al IRGC representó con acento agudo aproximadamente el 50% del ecosistema cripto iraní en el cuarto trimestre de 2025. Con más de $3.000 millones recibidos en 2025 por direcciones asociadas, esto es enorme. Por lo tanto demuestra que el problema ya no es solo quién regula un token o qué ETF sale antes. El problema es que el sistema cripto entra de lleno en sanciones, rutas comerciales, vigilancia financiera y poder estatal duro. Y ahí, amigos, el juego cambia de tamaño, mucho. Así que conecta todas las piezas conmigo. Bessent empuja la Clarity Act. La CFTC crea una fuerza específica para cripto y hay contratos de eventos. Un tribunal federal frena a Arizona y protege, por ahora, el espacio regulado desde Washington. Bitwise sigue empujando ETFs cada vez más profundos dentro del ecosistema. CoreWeave y Anthropic expanden la infraestructura que sostendrá la siguiente ola tecnológica. Y Chainalysis nos recuerda que las criptomonedas ya están dentro del tablero geopolítico real. Esto no es una colección de noticias sueltas. Esto es el andamiaje del nuevo orden en construcción. Y como diría cualquier Satoshi maníaco que ya haya sobrevivido unas cuantas trampas del mercado,
El precio es importante, sí, pero a veces lo más decisivo ocurre cuando el precio todavía no te lo está contando todo. Como intuía Satoshi Nakamoto, el verdadero choque nunca fue solo tecnológico, siempre fue también un choque por las reglas del sistema. Y hoy esa batalla se está volviendo visible otra vez. Así que guerreros de la descentralización, mi lectura para mañana es esta: Bitcoin no está solo dentro de un mercado, está quedando rodeado por una nueva arquitectura de poder. Una arquitectura que puede traer legitimidad, liquidez y adopción, pero también más control, más puertas de entrada vigiladas y un ecosistema cada vez menos salvaje y más administrado. Esa es la tensión real. Y por eso este vídeo no va solo de precio, va de quién está diseñando el terreno sobre el que se moverá el próximo ciclo cripto. Satoshi maníacos, si esta lectura termina confirmándose, no estaremos viendo una simple semana de noticias fuertes. Estaremos viendo uno de esos momentos en los que el sistema enseña la maqueta antes de terminar el edificio. Y ahí es donde hay que abrir bien los ojos, porque cuando todos se obsesionan con la siguiente vela, a veces se pierden la construcción entera detrás del escenario. Nos toca seguir leyendo el tablero como compañeros de batalla, no como turistas del mercado XD.